que en verdad resulta chocante, estremecedor, y es que hace 2 años muchos quedamos consternados por el secuestro y la muerte de un pequeño llamado Sebastián, un niño de apenas 13 años, raptado prácticamente de la puerta de su escuela. Esas imágenes se pudieron ver, ¿no? Camino a su escuela, lo suben a un auto, lo secuestran, fue torturado durante varios días hasta que murió asfixiado. Su frágil y pequeño cuerpo fue enterrado y luego desenterrado en una zona cercana al Cusco, gracias a la ayuda de unos perros. El crimen que conmocionó entonces al país hoy da un giro desconcertante, en el que el principal sospechoso, el autor intelectual, resultaría ser quien menos uno esperaba. El reportaje es de Renzo Santana y Cristian Loaiza. Hijo mío, espérame en el cielo. Hoy se debate si el dolor de este hombre fue fingido, si sus lágrimas eran falsas o la congoja frente al ataúd de su hijo, una actuación para las cámaras. ¿No le da pena ver a una madre, a un padre sin hijo? Te pido por favor, cadena perpetua para su... En 2017, Juan Carlos Gárate Sucasaire fue el rostro del desconsuelo en el Cusco. Su hijo, Sebastián Gárate Vera, de 13 años, fue secuestrado y asesinado. ¡Justicia! ¡Justicia para un niño inocente! ¡Justicia! La tragedia conmocionó al país cuando se develó que los autores materiales del crimen eran cercanos a la familia. Pero recién hoy, 17 meses después, la justicia está por determinar qué tan cercano era a Sebastián, el autor intelectual de su muerte. ¿Por qué está detenido Juan Carlos Gárate? La Fiscalía ha ido obteniendo, acumulando indicios reveladores de su participación en el tema y corroborando las incriminaciones que respecto a él hacen sus otros coimputados. Estos son los autores materiales. Me refiero a los hermanos Wilfredo y Brasil Peralta Jalili. Juan Carlos me dijo que le hiciera un trabajo. Me dijo, llévatelo al niño. Uno de los sujetos manifestó que el Barrabás no había solucionado. Tuvieron un intercambio de palabras, sacaron sus armas de fuego, obligaron a Jorge Charca a entregar al menor. ¿Quién es Barrabás en esta historia? Juan Carlos Gárate Sucasaire. ¿Al señor Juan Carlos Gárate le dicen Barrabás? No, a él lo conocen como Carlín Carlos. ¿Y Barrabás? ¿De dónde sale? Es la historia del señor fiscal. Esta noche, en Panorama, el desenlace inesperado del caso Sebastián. El minuto a minuto de un secuestro que ahora se presume fue un montaje. Y el porqué. Luego de 13 años de convivencia, Juan Carlos Gárate habría ordenado matar al segundo de sus 3 hijos, al único, varón. ¿Tú lo mandaste a matar? No, nunca, si era mi hijo. El secuestro de Sebastián generó la zozobra nacional del 2017 por la crueldad con la que suprimieron a un niño indefenso. Ahora vuelve a ser portada por un giro sorpresivo, aún más vil. De aquel lunes 21 de agosto, se sabía que Sebastián Gárate Vera se despertó tarde y enrumbó al colegio sin desayunar. Eran las 7:20 cuando, camino al paradero, un auto empezó a seguirlo. Era el taxi de Percy Peralta Jalire, el esposo de su tía materna. La cámara de vigilancia de un local vecino registró además a un sujeto de gorra que hablaba por celular con actitud sospechosa. Se trataba del hermano menor de Percy, Wilfredo Peralta Jalire, el eslabón más débil del secuestro, el delator que introdujo en esta historia un nombre clave para la investigación: Jorge Luis Charca Condorcagua. ¿Quién es Jorge Charca en esta historia? Luego de haber sido retirado de la Policía Nacional y haber estado preso, logra ingresar a la universidad y estudiar la carrera de Ingeniería Civil. En esas circunstancias conoce a Wilfredo y Jorge es quien le pide a Wilfredo hacer el trabajo por la suma de 5.000 soles. Wilfredo Peralta confiesa que persiguió a Sebastián 2 cuadras más, pero justo antes de llegar a la Avenida La Cultura,
la más transitada de la zona, observó cómo Jorge Charca aceleró el auto rojo e interceptó al muchacho. Descendió del auto, lo sujetó y a la fuerza lo metió a la parte posterior del vehículo. En ese momento le da la orden a Wilfredo que lo sujete y que le cubra la cabeza con una casaca. El viaje con el rehén no debía durar más de 30 minutos, pero algo salió mal. Tan mal que se prolongó por 3 horas más de lo planeado. A las 8 de la mañana, Claudia Vera pensaba que su hijo ya estaba en el colegio, pero era prisionero a 40 minutos de la ciudad. En este paradero del distrito de Huacarpay, Wilfredo Peralta narra que debían entregar al rehén a 2 sujetos, pero la transacción se frustró. En medio de la discusión escuchó "Barrabás no ha solucionado" y los desconocidos se fueron en una camioneta sin llevarse al menor. Barrabás no habría hecho entrega del dinero que ofrecieron para el rapto del menor, razón por la que Jorge Charca decide trasladar al menor hacia la localidad de Tinta, que es un poblado próximo a la provincia de Sicuani. Y cuando hablamos de Barrabás nos referimos al padre del menor. Los testimonios de 2 implicados más, Percy Peralta y su esposa, Luisa Lima, coinciden en que Juan Carlos Gárate es conocido como Barrabás. Llegando al distrito de Tinta, Jorge Luis Charca estacionó el carro frente a una casa, donde bajamos al menor y lo hacemos ingresar al interior de una habitación del 2º nivel, donde habían 2 camas de madera. Habíamos comprado desayunos, lo cual ingerimos en la habitación. Una vez terminado, bajamos a la cocina. Para ello, dejamos encerrado con candado al menor Sebastián. Nadie precisa si alimentaban a Sebastián, si estaba amordazado, si lo golpeaban o cuál era la actitud del muchachito que en una semana iba a cumplir 14 años. Wilfredo, quien participó del rapto disque para costear la universidad, se desentendió del menor en cautiverio. Se distrajo en la plaza de armas de Tinta, en las peleas de toros, y pasó la noche en un hostal a 3 horas del Cusco. Después de eso, resuelve que no volvió a saber del sobrino de su cuñada. A las 11 tantos más o menos me llama y me dice: lo tenemos a tu hijo, primero. Se entrecorta y otra vez voy a llamar. ¿Sabe que lo tenemos a tu hijo?, me dice. Y yo entré en pánico y ahí es donde me dice: lo tenemos a tu hijo. Sé que tu esposo ha viajado, tu suegro está en el hospital, sé que tienes 2 niñas, sé que está tu mamá acá. Normal, si no pagas, te lo mandamos en pedacitos. ¿Y qué está queriendo usted?, le digo. Queremos 500.000. Como el secuestrador había advertido, Juan Carlos Gárate estaba de viaje de negocios en Arica. Claudia no se pudo comunicar con él hasta el anochecer, pero entonces ya había denunciado la desaparición de su hijo y la llamada extorsiva del celular 977-858-526, un número que hasta hoy le acarrea desgracias. Se ha venido copiando imágenes de las cámaras de videovigilancia. Se ha pedido inmediatamente también la orden de captura de los sujetos, incluso el levantamiento del secreto de la comunicación para el teléfono del cual se había efectuado la llamada. Al tercer día se rompió la comunicación con los secuestradores. Al verse descubiertos, los hermanos Wilfredo y Percy Peralta se dieron a la fuga. Horas antes, el tercer cómplice, Jorge Charca, los invitó a suicidarse juntos. Ambos desistieron, pero Charca no. Él protagonizó lo que hoy se recuerda como la masacre de Tinta. El día 26-27 se celebraba el aniversario del pueblo de Tinta, donde se casaba su padre. Con el revólver que tenía, decide eliminarlo a su padre y de manera circunstancial a otra persona que lo acompañaba. A la hora y media, decide eliminarse. En el interior de un vehículo. Al suicidarse, Jorge Charca se llevó a la tumba muchas piezas de rompecabezas. Hasta hoy es un misterio determinar quiénes, cómo y cuándo
enterraron el cuerpo de Sebastián a orillas del río Vilcanota, en este sector llamado Campanayoc, en el distrito de Urcos, a hora y media de la ciudad del Cusco. La necropsia arrojó que Sebastián fue asesinado de 3 a 5 días de su secuestro. Sin embargo, su cuerpo recién fue encontrado, casi un mes después. Estaba a medio metro de profundidad. Los perros de la zona lo desenterraron. El cadáver llevaba puesto un chaleco con la insignia del colegio de Sebastián. No había dudas, era el escolar por el que ofrecían 20.000 soles de recompensa. Este estaba envuelto en su integridad en plástico, la cabeza, y el cuello estaba cubierto con una bolsa plástica. Esto nos permite inferir de que él habría sido asfixiado. Pero al menos que me den ese consuelo de encontrar a los asesinos y que les caiga la pena máxima. Pido al señor fiscal que acelere, que los atrapen a esas personas sin nombre. Los prófugos hermanos Peralta fueron capturados 2 meses después. El caso parecía resuelto, pero no. Juan Carlos Gárate dejó de ser tratado por la fiscalía como víctima de una venganza o de la extorsión de su concuñado. Y el pasado viernes fue detenido a pocos metros de su casa. Soy inocente y voy a probar mi inocencia. Acá no hay actuación. Yo estoy segura que todo el tiempo que hemos estado con mi esposo, hemos sufrido, hemos llorado, hemos buscado a mi hijo. Todo lo que ha hecho mi esposo no es un teatro. Claudia Vera está embarazada de Juan Carlos Gárate y teme que por defender a su esposo sea excluida de la defensa de su hijo Sebastián. Está entre la espada y la pared. Sostiene que las acusaciones de los Peralta son motivadas por el rencor, pero hay otras pruebas que son más difíciles de rebatir. ¿Recuerdan el número del que llamaban los extorsionadores? Al levantar el secreto de las comunicaciones, se descubrió que el 24 de julio, un mes antes del secuestro de Sebastián, desde el celular de Juan Carlos Gárate, se comunicaron a ese teléfono. En primer momento dice que la llamada proviene de una comunicación hecha por un trabajador suyo. Esta versión es tan pronto variada al tomar conocimiento que este testigo niega haberse prestado el teléfono. Días después, el imputado afirma que no se explica, no sabe cómo es que se produce esa llamada. Dijo, lo dejé, no sé, alguien lo tomó. Y posteriormente, quien ha hecho uso de esa llamada, quien llamó, es mi cuñada, Elisa Lima Vera. Yo prestaba varios. Podía ser a los dos tibadores, o puede ser la Américo o la Luisa. Es Luisa, con malicia, ¿no? Pero eso no es todo. La prueba más reciente establece una conexión telefónica entre el procesado Juan Carlos Gárate y el fallecido secuestrador de su hijo, Jorge Charca. Existen más de 2 comunicaciones. Se realiza desde el celular de Juan Carlos Gárate hacia un teléfono fijo al que coincidentemente uno de los autores materiales del secuestro y muerte del menor se comunica día antes de haberse suicidado. Y llama poderosamente la atención que justamente 3 días antes de hallarse el cuerpo de Sebastián, esto es el 14 de septiembre del 2017, del mismo teléfono de Gárate, realiza 2 llamadas. Pero el número fijo por el que su esposo ahorita está detenido, ¿qué conversación hubo allí? La verdad, no tantas cosas que en todo el trance no te puedo decir qué conversación. No. Entonces, si Juan Carlos Gárate resulta ser el imputado Barrabás que negoció el secuestro y subsecuente asesinato de su propio hijo, ¿cuál es su motivo? La razón, el móvil del crimen.
¿Por qué Juan Carlos Gárate mandó asesinar a su hijo? Aun cuando este pretende negar haberse sometido a una prueba de ADN, sin embargo admite haber comentado a su progenitora que él tomó conocimiento que Sebastián no era su hijo. Desde luego eso impulsó, en todo caso, a este investigado a tomar esta decisión fatal, más aún si, conforme a los demás testimonios, se establece que maltrataba física y psicológicamente a su menor hijo. Él me lo ha dicho de su boca hace mucho tiempo. Padre es el que cría, no el que engendra. Hace años, cuando mi hijo era pequeño. Siempre lo amó. Lo amó. Yo tengo muchas fotos, muchos recuerdos, muchos testigos que no estoy mintiendo. La mañana del sábado, Juan Carlos Gárate fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva. De no probar su inocencia, pasará el resto de su vida tras las rejas, secuestrado por su conciencia. Y en los pasadizos del Poder Judicial, ya nadie se atrevió a gritar que libere a Barrabás. ¿Tú eres Barrabás? No soy Barrabás, mi tío es Barrabás. La verdad que la situación del padre es de lo más comprometedora, porque no estamos hablando solo del apodo de Barrabás, que según se ha corroborado entre varios, no entre uno, entre varios de los que lo frecuentan por años, es hartamente conocido y la única que lo niega es la madre, pero en fin, sus razones tendrá. Pero peor aún, por las llamadas telefónicas, todos de manera especial, incomprensible, a más no poder, el tratar siquiera de entender qué podría motivar a cualquier ser humano, padre, vecino, un rufián, un delincuente, que busque la muerte de un niño de 13 años, como el pequeño Sebastián, realmente incomprensible. Vamos ahora con un tema político.